Muchas gracias, Sandra. Cambiamos el orden para hacer una introducción general al tema de negociación de contratos y luego más en profundidad el contrato de edición, que es uno de los principales o uno de los primeros, donde podremos ver algunas de las cosas así generales bien en profundidad. Bien, entonces, respecto de los contratos, es un tema que en general, la experiencia que tengo es que para los artistas es un tiempo perdido, que en general no les resulta, pareciera que no le agrega mucho valor dedicarse a cómo negociarlos, suelen dejarlo en manos de otras personas o directamente aceptar las condiciones que se les suele proponer, y me parece que es una tarea en la cual hay que poner un poquito más de tiempo y dedicación, porque ahí es donde se juega la explotación, los ingresos, el futuro de tanto trabajo que les ha costado. Y la verdad que es una pena ver que muchas veces se malogran tantos esfuerzos por contratos que no son los más convenientes para aquella persona que ha hecho la creación o el aporte creativo. Y esto no es solo para el área musical, sino que pasa en muchas otras áreas. Este año trabajamos un poquito más en la dirección, por ejemplo, el tema de los coreógrafos o los bailarines, y vemos una situación muy similar. Pasa algo parecido en los guionistas de televisión, y salvo ya artistas reconocidos que tengan un staff o un equipo y más experiencia, en general es un aspecto que suele ser dejado de lado con consecuencias muchas veces nefastas. El primer tema que quería mencionar es que para que le tengan un poco más para que sea más amigable hacia ustedes, es importante que entiendan que toda cláusula es una distribución de riesgos, costos y responsabilidades. Uno ve una serie de cláusulas escritas en un lenguaje bastante críptico, muy rebuscado, como muy estándar, que pareciera que como viene impresa no tiene ninguna posibilidad de ser cambiada, y no ve que atrás de eso, atrás de ese texto, lo que hay es responsabilidades que uno está asumiendo o derechos que está cediendo, posibilidades que se abren o que se cierran, y hace una lectura poco profunda desde el punto de vista, no desde el punto de vista jurídico, sino de entender efectivamente qué está atrás de esa cláusula. Uno la lee, la firma y realmente, ¿sabías que te estás obligando a esto? No. Entonces lo primero que hay que saber es que cada cláusula, el contrato como conjunto, pero cada cláusula en particular, es una distribución de riesgos. Si alguien asume la distribución, está corriendo el riesgo de tener una serie de ejemplares en ciertos lugares, a cierto precio, recaudando un cierto dinero y pagando una cierta comisión. O sea, bueno, cuando dice la palabra distribución, en sí misma parece que es muy sencilla de entender, pero atrás de la distribución hay una serie de obligaciones concretas en el tiempo y en el espacio a cargo de ciertas personas y con ciertas sanciones en caso de incumplimiento que a primera vista, para los que están muy habituados, saben qué es distribución y todo lo que significa, pero para alguien que lo mira sin este ojo crítico, la palabra distribución parece, bueno, va a entregar y alguien va a recibir. Bueno, pero atrás de eso hay una serie de compromisos que implican riesgos y por lo tanto también responsabilidades y costos. Y esto es así en cada cláusula. La diferencia que hay entre el artista y las empresas es que el artista es el denominado one shooter, dispara una vez sola, o dos, o tres, o cinco, pero no está habituado a negociar y firmar contratos. En cambio, la compañía, que lleva muchos años trabajando, y más todavía si es una compañía internacional, va recogiendo en cada contrato una serie de experiencias que las vuelca en una segunda, tercera, cuarta e infinita revisión del contrato. Con lo cual, cuando una compañía viene con un contrato predispuesto o preformulado, atrás hay años y años de experiencias, buenas y malas, que han contribuido a que mejorara ese contrato de tal modo de que los riesgos no queden del lado de él, que figuró el contrato, sino del otro lado, de quien viene a firmar. Entonces, el contrato predispuesto, sin que lo sepa el one shooter, pero sí lo sabe el repeat player, es un contrato que ya tiene en sí misma todos los riesgos de un lado. Todos los riesgos ya cayeron de un lado, porque no solo lo ha practicado muchísimas veces, sino que además lo practicó en muchos territorios, con muchos artistas, con muchos géneros, y ya sabe exactamente qué riesgos no quiere asumir y qué riesgos le está dejando a la otra parte. El problema de los contratos predispuestos es ese.
Y no es un problema solo de la música. Nos pasa a cualquiera de nosotros cuando compramos algo, un electrodoméstico, también un contrato predispuesto. No siempre sabemos qué hay atrás de cada cláusula. Pero el que lo escribió sí sabe, y por algo lo puso. Y por algo luego no lo negocia, o por algo luego no afloja. Entonces es bueno saber por qué está poniendo eso el que lo propuso. Nosotros solemos, los artistas, van y firman algo que propuso otro. Es difícil que el artista proponga, es difícil que el artista negocie. Por eso hay que saber que un contrato predispuesto ya ha hecho la propia asunción de riesgos y la ha puesto de un lado. El tercer punto es que si ustedes van a asumir un riesgo, deben tener capacidad de decisión respecto de ese riesgo. Supongamos, esto pasa en cualquier contrato de seguros, por ejemplo, de un vehículo. Ustedes saben que el contrato de seguro está hecho para que tal persona sea la que conduzca el vehículo y si lo conduce otro, en algunos casos, la póliza de seguro no actúa. Entonces ustedes asumen el riesgo y toman la decisión si le van a prestar el auto a un amigo o no se lo van a prestar. Eso es una típica asunción de riesgo conocida y asumida. Bueno, no siempre un artista sabe qué riesgo está asumiendo y qué decisión debe tomar para evitar ese riesgo. Entonces, esas decisiones tienen que estar en manos de ustedes. Si el riesgo del éxito está en manos de ustedes y no de la compañía, ustedes tienen que tomar la decisión, por ejemplo, artística, de los ritmos, los lugares donde van a tocar, el tipo de acompañantes que van a tener en la banda, el orden que van a aparecer las canciones, lo que fuera. Es una decisión que si el riesgo es de ustedes, tiene que ser de ustedes. Lo que no puede ser es que el riesgo sea de ustedes y la decisión no sea de ustedes. Si el riesgo es de ustedes, la decisión artística también tiene que serlo. Lo que no puede ser es que cedan el riesgo y a su vez cedan la decisión artística en manos de otro, que después los hará cargo de ustedes la pérdida eventual de esa explotación. Y en definitiva, lo que interesa es que no firmen lo que no entienden y tómense el tiempo que sea necesario. No hay urgencia, no hay apuro. ¿Cuánto más va a demorar la firma? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? No importa, 3 semanas no es la vida. No, pero tenemos que volver a verlo. Lo volvemos a ver. No, es que tenemos que discutirlo con no sé quién. Lo tengo que mandar a la matriz. Mandalo. Es que me lo van a devolver, que te lo devuelvan. No hay apuro, salvo que estén realmente muy urgidos, pero sepan que esa urgencia y esa ansiedad les juega en contra. Entonces, una recomendación es que los contratos hay que leerlos y mirarlos hasta el último punto y no firmen lo que no entienden. Si lo entienden, lo asumen y lo firman. Si no lo entienden, que me lo expliquen. Ya sea mi abogado, el abogado de la otra parte. A ver, de vuelta. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿a qué me obligo? ¿Qué me corresponde? Ah, pero entonces yo no entendí esto. Cuando lo leí me no parecía que dije, no, pero dice eso. Ah, bueno. ¿Lo podemos aclarar? Ah, bueno, lo aclaramos. Si te dicen que no, bueno, aclaralo en un anexo, al pie, lo que fuere. No firmen si no entienden. Como negociar es asumir riesgos, la forma de disminuir el riesgo es tener información. Y esto pasa en cualquier orden de la vida. Tener información es tener certeza y por lo tanto poder negociar mejores condiciones. Cuando uno asume mucho riesgo, tiene que a su vez estar negociando a su vez mucha ganancia. Si el riesgo disminuye, es lógico que disminuya la ganancia. Lo que no puede ser es que alguien disminuya el riesgo casi a cero y la ganancia suba hasta infinito. La relación tiene que ser siempre inversa. En la medida que la empresa asume menos riesgos, si asume menos riesgos, debería pagar mayores regalías. Si la compañía toma todos los riesgos, le va a pagar menos regalías. Por eso una regalía puede ir entre el 4 y el 20%. ¿Cuándo será el 4%? Cuando el cantante no es conocido, no hay historia, cuando no sabemos si va a ser un éxito. Si el cantante es exitoso y la compañía sabe que toma poco riesgo, paga el 20%. Entonces un cantante con historia y que está firme en el mercado recibe más regalía y un cantante desconocido nuevo recibe menos. Y esto pasa en la industria editorial, en la cinematográfica, en todas. También pasa en las finanzas y también pasa en los mercados. Un bono del Tesoro tiene muy poca tasa porque tiene muy poco riesgo. Seguro que lo van a pagar. La acción de una compañía mínima en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es de altísimo riesgo. Entonces, esto pasa también con los cantantes, con las compañías, con los estrenos, con las salas de conciertos, con todo. Esa información que hay que preparar antes de ir a la negociación,
uno no va nunca a una negociación sin tener datos, y esos datos hay que conversarlas luego, vamos a ver, con el equipo de negociación. Bueno, ahora vamos a ver, equipo de negociación, gracias que voy solo o que voy con mi primo, que me hace la gauchada. Bueno, entonces el primer tema es saber qué capacidades tiene uno. Puede ser que la compañía discográfica le encargue a uno la producción. ¿Tengo capacidad de producción? Eso puede ser una pregunta mínima. Capacidad de producción, tengo los costos, el dinero para pagar los costos, puedo convocar a estos músicos. Si la compañía discográfica lo deja a mi cargo, ese es un costo para mí. ¿Tengo esas capacidades o no las tengo? Depende de mis capacidades, que dependerán del género, dependerán de mi historia, de mi conocimiento, del mercado, lo que fuere. Negocio de una manera o negocio de otra. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, primero respecto de uno mismo. Luego, respecto de las capacidades de la otra parte. ¿Qué tipo de compañía es la que está? ¿Es una compañía nacional? ¿Una compañía internacional? ¿Está consolidada en el mercado de Internet? ¿Tiene otros cantantes que armen un portfolio? No es lo mismo moverse en el ambiente de música popular que en el ambiente de música, no sé, más joven, la académica, lo que fuere. Y ni hablar si es tango. Bien. ¿Qué objetivos e intereses tengo? Si tengo objetivos de largo plazo, es probable que pueda ceder algo más ahora, porque lo pienso recuperar más adelante. Si lo que quiero es entrar y salir, y es de corto plazo, probablemente ceda todos los derechos con tal de tener un rato de fama. Entonces, estos objetivos también tienen que estar claros, y también los de la otra parte. Sin conocer esos intereses, no voy a saber por qué quiere firmar esto. Él dice, yo quiero que además me cedan los derechos de merchandising. Bien, ¿y por qué te interesa eso? ¿Tenés una fábrica de vestimenta? ¿Tenés un fabricante chino que te produce a bajo costo? ¿Vas a participar en tal evento? No, también quiero que me cedas los derechos para incorporarlo a una obra cinematográfica, derecho a sincronización. Pero, a ver, ¿conoces algún productor audiovisual? ¿Estuviste viendo algún guión donde creas que esta música pueda ser parte de la película? Si no conoces los intereses de esa compañía, no vas a saber por qué te está pidiendo los derechos de sincronización. Si te pide los derechos de sincronización y no tiene ningún plan respecto a la industria audiovisual o de videojuegos, ¿para qué te los está pidiendo? Es por nada. Si te los pide por nada, entonces no te los doy. ¿Por qué me vas a pedir el 25% de algo sobre lo que no tenés ninguna posibilidad? Porque nunca trabajaste con videojuegos, nunca con esto audiovisual. Va a ser más fácil negociar y quitar ese renglón si uno sabe que esa compañía discográfica nunca trabajó en el sector audiovisual, que cederle los derechos para sincronización a cambio de qué. Entonces ahí tengo una posibilidad de quedarme con algo y no cederle todo. Siempre que yo conozca las capacidades de esa compañía y los intereses de esa compañía. Ahora, si realmente esa compañía tiene antecedentes y ha trabajado efectivamente en televisión, en cine, en videojuegos, bueno, puedo tener interés entonces yo también de asociarme, entonces ya ese contrato no estoy cediendo, sino que me estoy uniendo estratégicamente con alguien que me abre una ventana que otra discográfica no me abre. Yo podría con esta compañía acceder al mundo del videojuego y con esta otra compañía no puedo acceder. Prefiero esta compañía que me da una chance. ¿Y eso por qué? Porque hice mi trabajo antes. Analicé qué capacidades tiene y analicé qué intereses tiene. Y no voy y firmo lo loco con cualquiera. Y tengo capacidad de orientar cuál es mi plan futuro y me sirve más este que este otro. Eso también me sirve si conozco cuál es el mercado y cuáles son las alternativas. Si conozco una única compañía y pareciera que no hay otra, y me entrego entero. Si yo sé que tengo posibilidades y que encima otro me está escuchando y otro me hizo alguna oferta, mis chances crecen y probablemente mi ganancia también. Y también tengo que tener información respecto del mediano y largo plazo. Hace 20 años nadie pensó en el streaming, no había información disponible. Ahora, si hoy día, tal vez a partir de este programa, de este taller, uno se da cuenta que hay una serie de ventanas y tiene posibilidades de planificar en el largo plazo una serie de explotaciones secundarias distintas a las de hoy. Hoy, digo, bueno, estoy largando esto en YouTube para tener una serie de seguidores, pero estoy en condiciones de sumarlo a tal plataforma o de, bueno, estoy trabajando ya en mediano y largo plazo, separo las explotaciones, no pongo todo en un único paquete y puedo planificar distintos lanzamientos o distintos usos de la obra en distintos mercados. Los principales contratos son estos.
el artista con el manager o agente, que en general en Argentina a veces hay muchos que son informales y hay que celebrar un contrato y establecer qué porcentaje y qué obligaciones asume. No es lo mismo la obligación de un agente que dice voy a realizar acciones de prensa a un agente que dice voy a escribir los materiales y voy a hacer yo las publicaciones que luego van a estar en las redes sociales. Una cosa es preparar una gacetilla y enviarlas, y otra cosa es sentarse con periodistas y hacerles entrega de los demos e invitarlos a los conciertos. Son compromisos distintos. ¿Qué tipo de agente tienen ustedes? ¿Un agente que envía gacetillas o un agente que se involucra y pone tiempo en reuniones, sesiones, convoca y los lleva a ustedes de acá para allá? Son distintos roles. Un rol implica un costo, otro rol implica otro. Depende de la agente que tengan, eso va a tener que estar en el contrato. Contrato de edición es el que viene a continuación. Licencia de sincronización, otro tipo de contrato para la introducción de la música en una obra audiovisual. Acuerdos entre coautores. Este contrato es un contrato poco utilizado en Argentina y que es más relevante a partir de la reforma del Código Civil, porque el Código Civil dice que cualquier cotitularidad de bienes que no sean cosas, uno está acostumbrado al condominio de una casa, ¿no? Hay una sucesión, los herederos se ponen de acuerdo, bueno, vos tenés el 30, vos el 20, vos el 50, administramos, y parece que es bastante común que se pongan de acuerdo los herederos sobre cómo administrar una propiedad. Pero no suele haber acuerdos escritos que reglamenten cómo hacemos los coautores o cotitulares para explotar distintas obras. Y puede ser muy distinta, incluso cada canción por separado, y uno puede establecer dentro de una banda distintos porcentajes, ya no solo por todo lo que la banda produzca, sino separando por canciones. Y puede tener distintos porcentajes. Y es posible inscribir así esto también, incluso en la Dirección Nacional de Derecho de Autor o ante SADAIC. Y es posible que uno diga, queremos registrar de este modo el 20, el 10, el 50, lo que fuere, en esta canción, de este otro modo esta otra canción, la obra audiovisual o el videoclip será de otro modo. Entonces, esos acuerdos entre coautores son importantes porque hoy día somos todos amigos, no sabemos qué va a pasar luego, siempre aparece una Yoko Ono por algún lado, entonces es mejor que las cosas estén arregladas y vienen los papeles. Y esto no es para que yo quiera que los abogados tengan más trabajo, pero es para prevenirles de dificultades cuando luego aparecen, ¿no? Los acuerdos con productores para las licencias y venta de ritmos, porque puede ser que la banda tenga algo por separado que ya no es parte de su propio tema, pero toca algo que va a ser incorporado luego en otra producción discográfica o en otro fonograma. Puede haber acuerdos entre los miembros de la banda, ya no de coautoría, sino, por ejemplo, respecto del nombre. O sea, el nombre de la banda es un activo, y el activo, ¿quién lo tiene? Lo tiene la banda. Esto es como Fuenteovejuna, ¿no? ¿Quién ha sido Fuenteovejuna? Fuenteovejuna no es nadie, son todos, pero luego cuando aparecen los problemas, ¿quién usa la marca? ¿Dónde lo pone? ¿Quién decide la gráfica? ¿Quién decide la impresión, el uso para distintos mercados? ¿Qué pasa en caso de separación? ¿Quién la puede usar? ¿Quién no? Bien, ahí puede haber un acuerdo. Acuerdos de inversión para el caso de terceros que están financiando lo que sea, desde un concierto, una producción. Y el acuerdo de inversión no necesariamente es cesión de derechos ni es licencia. El acuerdo de inversión es como un préstamo donde puede ser que el pago sea a través de las regalías, pero simplemente está financiando, no se queda con ningún derecho de autor. Lo que puede ser es que esa inversión, el modo de pago sea los derechos que luego recaude SADAIC o ADI, podría ser. Pero es un acuerdo de inversión distinto al de producción o el de edición, totalmente distinto. A veces vienen todos juntos, pero sería bueno también como separarlo, la inversión por fuera. Producción de música en campaña publicitaria, representación de artistas, productores y autores. A veces el autor es uno, otros son los que la ejecutan y otros son los que la producen, pero tenemos una única obra y puede ser que haya un acuerdo conjunto sobre cómo explotarla y después cómo se distribuyen los ingresos en las distintas fuentes y los distintos flujos, y podrían tener un acuerdo de representación conjunta. Merchandising, si hubiera, que es totalmente distinto y podría quedar por fuera. El de publicidad y patrocinio, en el caso de que la banda o uno de los integrantes o el solista a su vez patrocine productos, eventos o haga publicidad por separado, o los contratos para conciertos y presentaciones en vivo. Hay muchísimos contratos, todos estos contratos tienen por detrás algo en común, y es que hay un derecho de autor, un derecho de propiedad intelectual o un derecho de imagen.
que es explotado por un tercero. ¿Por qué? Porque el contrato lo que hace es actuar como vehículo. Tenemos un activo, los derechos de imagen, la marca eventualmente de la banda, los derechos de autor, los derechos del productor fonográfico, los del intérprete, y esos derechos son permitidos en su utilización por un tercero. Y usé esta expresión tan rara, permitidos en su utilización, es un poco rebuscada, porque no quise usar expresamente la palabra cesión. Hay una enorme confusión, y realmente esa confusión a veces trae problemas, entre la palabra cesión y licencia. Y en general las compañías prefieren la palabra cesión, aunque sea por tiempo indeterminado, por un uso limitado, y no usan la palabra licencia. Y mi recomendación es que distingan la cesión, que suele ser transferencia del derecho, a la licencia, que es autorización de uso. Cesión transfiere, ese sería el término o el efecto jurídico preciso. La cesión transfiere. Lo que pertenece a alguien pasa a pertenecer a otro. Es como si fuera la compraventa. La licencia es autorizo el uso limitado en un tiempo, en un espacio, de ciertas potestades, no todas. En cambio, la cesión venta podría ser de la totalidad de mis derechos, y entonces cuando los cedí y no los tengo más, no los puedo recuperar. O para recuperarlos tengo grandes problemas demostrando que esa cesión fue abusiva o lo que fuere. Entonces, ya primera recomendación, cesión de licencia con toda claridad, cuándo es una y cuándo es la otra. ¿Vos qué querés? Yo quiero usar la canción. Entonces no te estoy cediendo. Te estoy autorizando el uso, te estoy licenciando, no me pongas cesión. No, pero si es lo que se usa. Cámbiamelo. Pasa, estoy caprichoso. Y poneme licencia, no me pongas cesión. Hoy me levanté caprichoso. Bueno. Tiempo y paciencia. Lo que van a ver ahí es un poco fantasioso, porque uno no tiene un equipo con un manager, un asesor legal, un asesor financiero y un asesor artístico. Pero estos serían los 4 roles o funciones que sería muy bueno. Las compañías lo tienen, obviamente, ¿sí? No lo tiene el artista individual, pero las compañías tienen estos 4 roles bien diferenciados. Y los grandes artistas también lo tienen. Y no es bueno que el que maneje el dinero sea el mismo que asesore artísticamente. Esa independencia de criterio que necesita el asesor artístico no es lo mismo que quien maneje el dinero y luego el que celebra el contrato o el manager que determina si viajamos, no viajamos, dónde viajamos o qué hacemos, ¿no? Es probable que en una banda hubiera algunos que tengan más predisposición para un rol que para otro. Predisposición no significa necesariamente conocimiento. Saber de finanzas implica saber flujos de fondos, cobranza, recaudación, auditoría, una cantidad de cosas. Ser asesor legal es negociar contratos básicamente y saber de derechos, registros, eventualmente litigios. Ser manager es la administración del tiempo y de las capacidades del grupo o del artista, y el asesor artístico tiene que tener conocimiento del arte, que el abogado seguro que no tiene, y probablemente el financiero menos. El manager a veces. Lamentablemente nosotros no tenemos estos equipos, y una de las cosas que nos gustaría en la Dirección de Derechos de Autor es empezar a formar agentes más cercanos al manager o al asesor legal, porque es una gran carencia que vemos por lo menos en nuestro país. Hay muy pocos agentes. Y esto pasa en la industria editorial, pasa también en el cine. O sea, hay muy pocos agentes que estén en condiciones de brindar tiempo para que los artistas mejoren su desempeño desde el punto de vista de lo económico, no tanto desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista legal y económico. Hay que tener algún cierto equipo. No es recomendable ir solo. El equipo pueden ser 2. Ya con que haya 2 hay un mínimo equipo. ¿Qué habilidades tiene que tener o cuál debería tener preponderancia en la negociación de contratos? Tiene que ser asesor legal, pero con un mínimo de conocimiento financiero, porque del contrato se desprenden luego los flujos de fondos. El contrato va a decir cuándo tengo que pagar, dónde lo voy a cobrar, cuánto me vas a retener, cuál va a ser el modo de pago y si vas a hacer un descuento por impuestos, tasa de interés, porque lo depositaste en el extranjero y hay un costo financiero, lo que fuere. O sea, puede ser legal con una mínima cosa financiera, ya sería bastante bueno para ir a negociar un contrato. Si no tenemos todos, si no hay equipos, por lo menos tener un asesor legal con una base financiera. Antes de ir a negociar, si es un grupo, una banda, hay que haber acordado los términos y ver si van a ir todos, van a ir algunos, o el que va a ir, a quién va, qué puede decir y qué puede no decir.
Si yo fuera una compañía discográfica, no firmaría nunca un acuerdo con una banda si no firman todos. O si no hay un poder de todos respecto de aquel que va a firmar. Desde el otro punto de vista, si ustedes son los titulares de derechos que están en una banda, o otorgan un poder para que alguien firme en nombre de todos, o todos van a tener que firmar el documento final. Elijan el método que elijan, tiene que haber un acuerdo antes de ir a la negociación para saber exactamente a qué nos queremos comprometer. ¿Queremos comprometer un disco, 2 discos? ¿Queremos comprometer 1, 2, 5 giras? ¿Queremos comprometer la producción? ¿Qué queremos comprometer? Recién ahí vamos. Puede haber una primera reunión exploratoria donde vayamos a escuchar, donde no asumimos ningún compromiso ni mostramos ningún entusiasmo. Cara de póker a escuchar. ¿Qué nos ofrecen? Y una vez que sepamos las condiciones de la oferta, nos retiramos, hablamos a solas y todos juntos, o uno en representación de todos, me dirá si a esto, no a esto, quiero este cambio, quiero no este cambio, con el abogado. ¿Sí? Nunca se decide en el momento, nunca se discute los integrantes de la banda delante de la compañía y siempre se va con una posición acordada y si hay algún cambio, nos retiramos, no hay problema, tenemos tiempo, tenemos paciencia y volvemos luego con la posición acordada. No firmo nada que no haya acordado antes con mis compañeros. La lista de objetivos tiene que estar preparada de antes de la negociación, por lo cual hay que hacer los deberes. Uno no puede ir a pecho descubierto a la negociación. Nadie va a una batalla sin revisar cómo está la armadura, si la espada está lustrosa, si el filo del hacha está... Nadie va a una pelea así. Y por último, no ceder algo a cambio de nada. Estábamos negociando la producción y un concierto y además nos piden que demos un segundo concierto en tal lugar siempre por el mismo dinero. No. O sea, si piden algo más, tiene que ser a cambio de algo. Si voy a ceder un porcentaje de regalías, una nueva presentación, un nuevo disco, lo que fuere, tiene que haber algo a cambio. O lo dejamos en stand-by esperando qué nos dan a cambio. Nunca firmo y cedo algo por nada. Les pido disculpas si les parecen cosas muy generales, pero como no podemos hablar de los 12 contratos que puse ahí, vamos a hablar de uno solo, por lo menos les doy algunos parámetros sobre cómo ir preparándose para esa negociación de cualquiera de los contratos que estén ahí. Cada contrato tiene un equilibrio económico porque cada cláusula implica un valor y luego un precio. Primero un valor, muchas veces son cosas intangibles en el valor, y luego un precio que está en la regalía. El precio final, cuánto les van a pagar, por qué cantidad de ejemplares, durante cuánto tiempo, es el precio que se puede medir monetariamente. Ahora, hay cosas que tienen valor que por ahí no tienen precio. ¿Están dispuestos a cantar? Hoy salía con el tema de los derechos morales, ¿no? ¿Están dispuestos a que la música sea incorporada al comercial de tal tipo de productos? ¿Están dispuestos a que la música sea utilizada en campañas políticas? ¿Están dispuestos a que lo que fuere? No tiene que ver solo con los derechos morales, pero cada cantante o cada artista o cada grupo tiene cosas que valora. El estilo por el cual tocan, el tipo de música, el tipo de lugares, lo que fuere. Si parte del contrato va a incluir algo que toca esos valores, tiene que manifestarse también en el precio. O hay cosas que no tienen precio y por lo tanto no se negocian. Entonces eso ya, ustedes ya saben que hay cosas con las cuales no van a ni siquiera pedir una regalía mayor porque no les interesa. Pero sí saber que cada cláusula, aunque parezca, bueno, eso es una cláusula de estilo, nunca lo ejecutamos, es de estilo. Entonces la jurisdicción siempre es la jurisdicción de Delaware, no te preocupes, no se ejecuta nunca. Bueno, para la compañía sí tiene un precio, porque sabe que la jurisdicción de Delaware, no la de Buenos Aires o la de Córdoba, significa que hay abogados, que hay un cierto tipo de derecho, que hay unas condiciones que para ellos implica un precio, porque si tienen que venir a ejecutar esa cláusula o el contrato en Buenos Aires, no en Delaware, para ellos tiene un costo adicional, un riesgo adicional y lo que fue. Entonces, bueno, si la relación es de largo plazo y viene muy bien, puede ser que a mí no me cause ningún perjuicio poner Delaware y no poner Buenos Aires. Ahora, si yo recién estoy empezando y algo no me huele bien y sé que podría tener un problema, ¿para qué corno firmo Delaware? Si estoy grabando acá, se va a distribuir acá, el público está acá.
¿quiero poner Delaware realmente? Entonces, tal vez valga la pena. Y lo que para ellos es un precio, en definitiva usted dice, bueno, prefiero que en vez del 25 de regalía me pagues el 20, pero no quiero Delaware, suponiendo. Cada uso de explotación debe ser considerado por separado. Hay un contrato que vamos a ver luego, muy rápidamente, es el famoso contrato 360 o contrato integral, donde una compañía trata de explotar en conjunto todos los posibles usos o streaming o flujos que puedan ingresarle a un músico de modo conjunto. Bueno, hay que hacerlo por separado. Separar conciertos de producción, de distribución, de puesta de comunicación al público, de streaming. ¿Tiempo? Tiempo. Bien. El tema del plazo. En general los contratos son de plazo indefinido o por todo el tiempo que duran los derechos. Hay que evitar a toda costa que el plazo sea indefinido. Mi recomendación, nunca firmen un contrato por un plazo mayor a 10 años, nunca, y es un tema importante a negociar, porque ustedes no saben qué pasa con esa compañía más adelante, tampoco saben qué pasa con ustedes más adelante. Entonces los derechos, si los van a celebrar por más tiempo, tienen que además de tener un plazo definido, 10 ya me parece bastante excesivo, pero supongamos que sean 10, la posibilidad de recuperar el repertorio. Vencido el contrato, por cualquier causa, el repertorio vuelve al autor. No queda en poder de la compañía, cualquiera sea el modo de explotación que yo haya autorizado. Y también dice, bueno, a ver, estoy cediendo todo esto, pero no sé cuál va a ser el resultado. Puede ser menor o mayor. Bueno, una cosa a negociar puede ser, pagame una regalía menor, vos no tenés confianza, soy un cantante nuevo, una banda nueva, no sabés qué tal te va a ir, estás invirtiendo en mí, te estás tomando riesgo, te entiendo que podés ir a pérdida, pero entonces, en caso de que vendamos más de 10.000, subímelo un 5%. Si llegamos a 50.000, subímelo un 10%. Si tenemos más de tantos espectadores o asistentes, pagame más. O sea, negocien tasa, eventualmente, o porcentaje, por el éxito. No cedan todo de una, pongan escalas, ¿sí? Escalas del 5, 10, 15 hasta llegar a un porcentaje máximo, dependiendo de distintos ejemplares vendidos, clics en YouTube, lo que fuere. No permitan que se retengan derechos o usos no explotados. Hay muchos contratos donde se transfiere el derecho y realmente luego la compañía no hace uso de ese derecho. Porque dice, bueno, cedo los derechos para hacer que la música sea incorporada a un video, a una película, a la televisión. Durante 2 años no pasa nada, 3 años no pasa nada. Bueno, vamos, salgo a venderlo yo. En 3 años no consiguieron nada, pero eso tiene que estar previsto en el contrato. Tiene que haber un plazo por el cual le doy la opción de que durante 3 años tienen la exclusividad para que la música sea incorporada en cinematográfica. Vencidos los 3 años, cae la opción, los derechos vuelven a mí. Y así puede uno trabajar con opciones, con condiciones, con plazos, para que uno no entregue todo de una y luego el contrato, para poder demoler eso, es imposible. Entonces, mejor separar y tener esas cláusulas gatillo, diciendo, si cumplo tanto, me pagas más. Si no cumplís vos, vuelve a mí, lo que fuere, ¿no? De tal modo también de que la compañía tenga un incentivo, porque se va a mover más si tiene escalas o si tiene opciones, si tiene condiciones, que si no lo tiene. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Quiero agradecer antes que nada a los organizadores por haberme convocado. Realmente para mí es un placer poder transmitir parte de los conocimientos que en estos años en el negocio de la música tengo. Brevemente les cuento, yo trabajé 20 años en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, me retiré voluntariamente y puse una oficina de servicios para compositores e intérpretes, porque a través de mis años de trabajo en SADAIC me di cuenta de todas las dificultades que tenían los autores y compositores para o bien terminar sus trámites de inscripción de las obras, o bien para entender lo que era una carta de pago, o bien para poder buscar las maneras de desarrollar mejor su obra. Por eso quisiera ver que me digan, para orientar en estos pocos minutos que tenemos, porque me gustaría después que tuviéramos alguna posibilidad de que ustedes me hagan preguntas, ¿quiénes de ustedes son autores, compositores o autores y compositores? ¿Quiénes son intérpretes, únicamente intérpretes, sin ser autores y compositores?
Bueno, bien, porque así orientamos entonces lo que les voy a contar y tenemos un mejor aprovechamiento de lo que les voy a exponer. Gustavo habló de los contratos. A mí específicamente me toca tocar el tema de los contratos editoriales. A diferencia de los contratos con compañías discográficas, en las cuales las compañías pueden determinar las condiciones y no todas las compañías ponen las mismas condiciones y ustedes tienen que estar enfocados a todos estos cuidados que Gustavo les comentó, el contrato tipo editorial lo establece SADAIC, por eso se llama contrato tipo, porque es un contrato que consta de 19 cláusulas, las cuales no pueden ser modificadas. Es como lo pone SADAIC y en protección de ustedes esas cláusulas están como SADAIC las determina. Sí, en lo que tienen que ser muy cuidadosos es en algunas cosas sobre las cuales pueden decidir, como ser el territorio. En la primera cláusula se establece para qué territorio ustedes estarían cediendo derechos editoriales, cediendo derechos autorales, durante cuántos años, eso es fundamental. Hay una cláusula de observaciones, después de la cláusula 19, que habla del sellado, hay una cláusula de observaciones en la cual ustedes pueden establecer aquellas cosas sobre las que quieran dejar algún tipo de reserva. Ahí es fundamental que establezcan la cantidad de años para los cuales ustedes están dispuestos a hacer partícipe al editor de ese 25% que a su vez puede llegar a un 33,33% en el caso en que el editor compruebe haber conseguido una grabación o haga la publicación de 200 discos de promoción. Por eso tienen que tener mucho cuidado. En la medida en que ustedes, en esa cláusula de observaciones, no establezcan la cantidad de años, va a ser durante 70 años de vida y después de fallecidos sus sucesores otros 70 años más hasta que la obra pase a dominio público. Es fundamental que también acuerden con el editor cuál es el trabajo que el editor va a realizar por esto que ustedes lo están haciendo partícipe. Porque la realidad es que al ser ustedes independientes y al tener este avance tecnológico que permite otro tipo de difusión, ya la tarea del editor, que hasta hace bastantes años era la de difundir la obra a través de la impresión de las partituras, es más, es una de las cláusulas del contrato que si bien todavía existe porque no fue modificada literalmente en su texto, anteriormente se le exigía al editor la publicación de 250 partituras impresas de propaganda y de venta. Eso ya no se utiliza más y a cambio lo que tiene que hacer el editor es colocar en sus computadoras un programa que le permita imprimir esas partituras en la medida que les sea solicitado. La realidad es que en la práctica no nos manejamos con ningún tipo de difusión de la obra a través de una impresión, porque nadie va a comprar a ningún negocio una partitura musical porque la tecnología nos permite manejarnos de otra forma. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando acuerdan con un editor las condiciones bajo las cuales ese editor les va a representar la obra. Otra de las cosas sobre las cuales tienen que tener extremo cuidado es que cuando ese editor les ofrece un adelanto a cambio de la firma de la cesión de ese derecho, de esa participación en la obra, tengan en cuenta que la palabra adelanto es tal cual como se dice, adelanto. Ese dinero que ustedes reciben a cambio de la firma de esas obras, lo van a tener que devolver. ¿De qué manera lo devuelven? Porque el editor le notifica a SADAIC que les ha otorgado un adelanto y en consecuencia ese derecho que ustedes firmaron en principio por un 25% de participación va a ser elevado a un 90% hasta que ustedes cancelan ese anticipo. Y ustedes van a, durante ese lapso, hasta que no completen la cancelación, van a percibir un 10% del derecho. Entonces, tienen que tener en cuenta territorio para el cual autorizan,
Si ustedes en la cláusula primera pueden establecer Argentina y limítrofes, pueden establecer todo el mundo. En realidad lo de todo el mundo es bastante conveniente porque limitar el territorio también hace que el editor tenga menos posibilidades de desarrollo de la obra en el exterior. Y en el exterior sería casi imposible para ustedes tener una promoción si no es a través de un editor que los esté representando. Lo que tienen que tener en cuenta es que el editor pasa a ser como el manager de lo que se ha hablado aquí para el intérprete. Sería un manager de ustedes en la parte de representación como autores. Y su obligación, en la medida en que la cumpla como corresponde, es tratar de difundir la obra más allá, a lo mejor, de la propia interpretación de ustedes. Porque ustedes lo que más quieren es, siendo autores, compositores e intérpretes, tienen cierta ventaja con respecto al que es autor y compositor únicamente y que sí o sí va a tener una mayor posibilidad a través de un editor de difundir su obra. Siendo ustedes intérpretes a su vez, ya a lo mejor la participación del editor no les es tan necesaria, por cuanto ustedes mismos son quienes están difundiendo la obra. De todas maneras, son aspectos que, si bien el contrato es un contrato tipo, al momento de la firma tienen que tener la habilidad de hacer colocar en esta cláusula observaciones qué cosas ustedes quieren dejar sentadas con respecto a si a lo mejor se quieren reservar alguno de los derechos, porque lo que tienen que tener en cuenta es, cuando ustedes ingresan la obra como inédita, es decir, ustedes hacen el trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, tienen el 100% del derecho, si es más de un autor en la participación que ustedes hayan acordado, supongamos 50% autor, 50% editor, en la medida que la obra sea inédita. Cuando participa el editor, ya ese 50% que tenía cada uno se les va a convertir en un 37,50 para el compositor, en un 37,50 para el editor, y un 37,50 para el autor y un 25% para el editor. Y así sucesivamente, en base a cómo ustedes acuerden, si hay dos autores, si hay dos compositores, cómo decidan repartir esos porcentajes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo lo que sea la firma del contrato, la presentación en tiempo y forma en SADAIC. Cuando interviene el editor, no siempre es necesario previamente realizar el registro de la obra como inédita. Es decir, no es que ustedes tienen que hacer el trámite de registro de inédito y recién dárselo al editor. A lo mejor pasan directamente a firmar con un editor y el editor es el que hace todo el trámite de registro, declaración y presentación en SADAIC. Y por otro lado, una de las tareas fundamentales del editor es hacer un seguimiento absoluto de las cartas de pago que ustedes perciban. No sé si casi todos son socios de SADAIC o a algunos les falta inscribirse. ¿Tan poquitos? Socio, bueno, me refiero a inscriptos, porque hay categorías, no que si pueden ser representados por SADAIC hasta que cumplan el periodo para poder ser socios. Pero bueno, es llamativo que haya tantos autores y compositores y tan poquitos estén inscriptos. No sé si será porque todavía las obras no han tenido un movimiento que lo justifique o porque, bueno, ahora a lo mejor de lo que podamos intercambiar como preguntas que me quieran hacer, va a surgir lo que cada uno tenga como necesidad de conocer. Bueno, es muy breve esto porque en realidad, como es un contrato tipo, no hay demasiadas cosas para que tengan en cuenta, excepto esto que les estoy diciendo. No tendrían que estar preocupados por las cláusulas en detalle o tratar de analizar cuestiones que en los casos que explicó Gustavo sí son más complejas, porque las compañías cada una tiene su manera de establecer la propuesta. Sí, cuando yo registré por primera vez en el DNDA, era gratis, ¿no? Hasta 15 canciones. Mi primer registro. Sí, ¿qué pasa cuando se vence el tiempo de registro? Porque me dieron 2 años y ya se vencieron. Y bueno, era de un proyecto que anteriormente tenía con una banda, pero ya no formo más parte de esa banda. Esta banda, firmamos los 3 integrantes que éramos,
¿Qué pasa con las canciones de esa banda? Bueno, tenemos ahí probablemente algún inconveniente que resolver, pero por lo pronto no va a ser gratuita la renovación, simplemente es gratuito el primer registro. La renovación, para que sea renovación, tienen que firmar los mismos que firmaron el trámite original. Si no, tiene que haber una cesión de derechos y hacer eventualmente un nuevo registro en nombre de un único miembro, pero será un nuevo registro sin poder beneficiarse del plazo anterior. Si quieren conservar la fecha inicial, lo ideal sería que todos firmaran. Y si no, si uno de ellos va a quedarse con el total del repertorio de los demás, de lo que han hecho en conjunto, deberían serle derechos a aquel que se quede con el repertorio completo. ¿Ese trámite dónde se realiza? En la misma dirección. Lo que pasa es que el contrato es un contrato simple entre ustedes, de cesión, y van a registrar, van a hacer el nuevo registro, incluyendo el contrato de cesión de derechos en este caso. Bueno, perfecto, gracias. Sí, perdón, son 3 años, no 2. Hola. Sí, respecto a la pregunta que hizo él, en el caso que no haya voluntad, ¿no?, de sus ex compañeros de ceder derechos o de acercarse simplemente al registro, ¿qué alternativa podría haber? La ley dice que en caso de ser autor de letra y música, cada uno tiene la mitad de los derechos, en caso de que no hayan dicho nada. Si son más de 2, se aplica ya el régimen del condominio. El régimen del condominio establece que, no dice específicamente qué pasa con las obras autorales, simplemente dice que algunos actos requieren la unanimidad y otros actos se hacen por mayoría. Si el tema fuera renovar el registro, nosotros interpretaríamos en la dirección que es un acto conservatorio de la propiedad, no un acto de disposición, con lo cual cualquiera de ellos puede renovar el registro en nombre de los demás, en caso de no hubiera acuerdo, pero lo que no podría es ceder sin acuerdo de los demás, salvo que ceda solo su parte. O sea, el condominio distingue este tipo de actos, actos de disposición y actos de administración. La renovación podría ser considerada de administración, pero la cesión o la transferencia sería un acto de disposición. ¿Qué tal? Sí, a partir de la experiencia de trabajo en SADAIC todos esos años, muchos músicos están de acuerdo que hay una especie de traba en cuanto a la comunicación y les gustaría tener más transparencia con respecto a las cuentas o también en el trato. Entonces, eso es una cuestión de punto de vista. Quería saber si usted pensaba eso. Y la otra parte de la pregunta tiene que ver con si usted nos puede aportar una estrategia para que nosotros, en nuestro rol de músico, podamos exigir que eso cambie a largo plazo, por lo menos. No, más que estrategia es lo siguiente. En la medida en que ustedes cumplan con la parte que les compete, que sería registrar en tiempo y forma la obra que va a ser administrada por SADAIC, van a estar en condiciones de exigirle a SADAIC que SADAIC cumpla no solo con la recaudación y la distribución, sino con todo aquello que ustedes consideren que van a preguntar y tienen que responderles. En la medida en que ustedes se vayan informando, vayan sabiendo, así como han concurrido a estos talleres, vayan tomando conocimiento de los derechos que les asisten sobre sus obras, van a estar en mejores condiciones de exigir en cada una de las oficinas, porque ya van a estar en conocimiento de cuál es el derecho que tienen sobre lo que ustedes han creado y van a tener más posibilidades de exigir y de hablar con propiedad sobre lo que reclaman. El gran problema que hay a veces es que la falta de liquidación en tiempo y forma de los derechos a ustedes tiene que ver con que ustedes, o por desconocimiento, o porque les resulta complejo el trámite, o porque por alguno de los motivos, o bien no registran la obra en tiempo y forma, o bien, por ejemplo, en el caso de los que son intérpretes y autores y compositores, no cumplen tampoco con la presentación de las planillas de la actuación en los shows.
Entonces, a lo mejor ustedes trabajan y trabajan y trabajan durante todo un año, pero no presentan a los 30 días de la actuación o no se han censado como intérpretes y incumplen la parte de presentación de planillas de actuación, y si bien SADAIC fue y cobró en ese local, no tiene manera de distribuir ese dinero porque ustedes no cumplieron con la parte donde le dicen a SADAIC que en ese local, ese día, actuaron con tal repertorio. Entonces, mi consejo es: exijan, pero cumplan previamente con la parte que a ustedes les compete, o sea, de registrar la obra en tiempo y forma, presentar la planilla en el caso de que sean intérpretes, e irse informando cada vez más de en qué consiste el derecho de ustedes, que por lo que veo y la concurrencia que da acá ya lo están haciendo. Y sobre todo, bueno, inscribirse, porque si no se inscriben en SADAIC y están trabajando o no están registrando los temas, son parte que hacen a que ustedes tengan una recaudación como corresponde y que en un futuro no tan lejano puedan ir viviendo de los derechos que ustedes generan. Porque ustedes van a vivir de los derechos que generan en la medida que vayan cumpliendo cada uno de los pasos que tienen que cumplir. Una sola de las cosas que no hagan es una cosa que favorece a SADAIC en la no liquidación, porque ahí sí van a tener una excusa, de alguna forma, por decir, no declaraste en tiempo y forma, no presentaste la planilla de intérprete, entonces, eso es lo que, si bien es agotador subir al 5º piso, ir al primer piso, ir al 2º piso, o les dicen vení mañana, vení pasado, pero bueno, no importa, en la medida que a su vez los vayan conociendo, de que no vencen su capacidad de perseverar y de ir y reclamar y demás, van a ver cómo van a tener resultados y entonces van a ir de alguna forma consiguiendo en tiempo y forma la liquidación de esos derechos. Otra cosa que tienen que hacer es, cuando reciben el pago cuatrimestral, que es mediante la carta de pago, revisar la carta de pago, ver en esa carta de pago si tienen que pedir una información en el caso de los que son intérpretes y autores y compositores, una extensión aclaratoria de esa carta de pago, que eso se pide en el 2º piso, y ahí chequear si todas las planillas que ustedes han presentado en los lugares donde actuaron están presentes en la liquidación de la carta de pago. Porque a veces hay lugares que no cumplen en tiempo y forma con el pago del derecho, eso entra en gestión de cobro en el área jurídica, y ¿qué sucede? Que ustedes nunca cobran a pesar de haber actuado, a pesar de haber presentado la planilla. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos y aprender a leer la carta de pago. Ver si en esa carta de pago están lo que ustedes pueden controlar, que es eso, porque el resto de lo que sea ejecución en radio, televisión, van a tener que aceptar lo que SADAIC les liquida, porque indudablemente eso es un área que no es tan tangible como el caso de una planilla de actuación. Un breve comentario respecto de estos temas de SADAIC. De las entidades de gestión colectiva que tienen mandato legal en Argentina, que son 6, solamente SADAIC tiene fiscalización estatal. Y hay un auditor que lo designa el Ministerio de Justicia y recibe reclamos y quejas de asociados. Y esos reclamos y quejas a veces se discuten en la asamblea. Entonces hay que ver a ese representante, que en definitiva está para resguardar los derechos de los asociados. Y luego también tienen que participar ustedes de la asamblea. La última asamblea fue hace 2 meses más o menos. Y ahí se discutieron una serie de temas, parece que había cierto debate, pero en el momento de votar se votó por unanimidad no presentar ningún reclamo. Entonces también tienen que estar presentes en las asambleas, reiterar si hubiera algún tipo de reclamo y que quede constancia en el acta, que no sea por unanimidad, de que esos reclamos siguen pendientes. Y perseverar. Perseverar y que no les ganen por cansancio de dejar de ir si hay un reclamo que ustedes están seguros que les corresponde, un derecho que no lo han liquidado o alguna cuestión que estén reclamando. Una última pregunta, porque estamos ya... Sí. Para Miriam, una pregunta acá. Miriam, sabemos que vos has trabajado con varios músicos para crear editoriales, sí, ¿no? Entonces sería muy importante poder transmitir, primero, qué beneficio tiene un músico en el hecho de tener una editorial y si hoy en día es imprescindible estar en una editorial para cobrar un porcentaje de lo que se denomina comúnmente como vuelco en SADAIC. No, en absoluto. La obra puede ser inédita y pasar de inédita a grabada, sin pasar por
por lo que se llama la edición en papel. El tema del vuelco, bueno, en líneas generales les explico en qué consiste. Ya creo que se habló en uno de los expositores anteriores, pero la recaudación de SADAIC la mayor parte de la recaudación de SADAIC tiene que ver con el dinero que recauda en lugares donde no hay respaldo de planilla para su liquidación. Es decir, para ser prácticos, la radio hace una planilla de transmisión, televisión hace una planilla de transmisión, por lo cual SADAIC, al momento de procesar el dinero que le cobró a esos usuarios, sabe exactamente a quién le tiene que pagar, porque en esa planilla de transmisión está el título de la obra y están los autores participantes de esa obra. El grueso de la liquidación, que sea música en shopping, en todo lo que anteriormente se explicó, shopping, calecitas, peloteros, aviones, micros de larga y corta distancia, de larga distancia, todo eso significa mucho más recaudación que lo que se les denomina dinero propio. El dinero propio sería ese que pagó la radio, la televisión, que se sabe que tiene planilla de transmisión. Entonces, ¿qué toma SADAIC para repartir ese dinero que por eso se llama el concepto vuelco? Toma aquellas obras que hayan sido grabadas, no editadas, no necesariamente editadas, pueden ser inéditas, grabadas, y que hayan pagado a SADAIC y hayan demostrado haber vendido más de 500 unidades. Entonces, ¿qué hace SADAIC? Procesa primero todo el dinero que tiene que ver, llamado dinero propio, que es ese dinero originado por la obra genuinamente a través del usuario que pagó, ya sea radio o televisión, y una vez que procesó ese dinero propio, lo hace partícipe proporcionalmente de toda esa gran masa de dinero que no tiene a quién pagarle porque no sabe a quién le corresponde. Entonces, al cabo de cada cuatrimestre, primero procesa el dinero propio, o sea, planilla y obra, y después lo hace partícipe de la parte de vuelco. Pero no necesariamente la obra tiene que pasar por la edición, sino sí por la grabación, porque SADAIC, para repartir ese dinero, parte de la base que la obra fue difundida mediante un disco. O sea que la recaudación en un shopping fue porque se pasó un disco, en bares y confiterías porque se pasó un disco. Sí, la condición es que la obra esté grabada y que tenga más de 500 unidades expuestas al mercado, pero no que la obra esté editada. O sea que eso lo tienen que tener bien claro porque cuando firmen un contrato editorial, ante la decisión de firmarlo, vean cuáles son las contraprestaciones que le puede llegar a dar el editor que les está ofreciendo esta posibilidad. Hay una realidad que es la siguiente: casi todas las compañías multinacionales tienen sus propias editoriales. Entonces, si ustedes logran una grabación a través de una compañía, seguramente una de las condiciones va a ser que a su vez firmen el contrato editorial. Ahí no creo que puedan decidir no firmar contrato editorial y sí firmar contrato discográfico. Pero eso, bueno, lo evaluarán ustedes ante cada caso. Pero si ustedes son independientes, en realidad pueden llegar a recibir vuelcos sin necesidad de pasar por la edición. Y lo otro que me preguntabas era la ventaja de tener una editorial para los músicos. Bueno, la editorial para el músico es que conserva el 100% sobre el derecho de su obra. Y hay también una cuestión impositiva que, bueno, en definitiva igualmente después lo tienen que declarar, pero es que SADAIC, como es agente de retención del impuesto a las ganancias, al momento de efectuar la liquidación cuatrimestral, ya hace una mayor retención al importe liquidado como autor y un porcentaje menor a la participación, 2,6% al derecho que les paga por la parte de editorial. Lo que pasa es que después, indudablemente, al momento de presentar la declaración jurada anual, ahí habría posibilidades de descontar gastos, una serie de cosas que permiten pagar la diferencia del impuesto a las ganancias, y no es retenida anticipadamente como en el caso de la proporción que cobran por la parte de autor. No sé si fui clara. Hay como una posibilidad de descargar gastos que tengan que ver con la actividad editorial y pagar la diferencia del impuesto que les corresponda.
sin tener anticipadamente una retención. Muchas gracias, Gustavo y Miriam. Aprovecho para hacerles, bueno, primero un aplauso a los ponentes, por favor.